Empiezo por el final, porque a veces el final dice más que todo lo demás. Falta poco. Eso fue lo que quedó flotando en el aire después de las últimas palabras que salieron desde Washington. No fue una amenaza directa, no fue una declaración de guerra, no fue un anuncio formal. Fue algo peor. Fue una frase abierta, de esas que no explican nada, pero lo sugieren todo. Y cuando uno escucha eso, lo primero que se pregunta no es qué va a pasar mañana, sino quién va a pagar el precio cuando pase. Porque aquí no estamos hablando de titulares aislados ni de frases lanzadas al azar. Estamos hablando de una escalada discursiva que llega en el peor momento posible para Cuba, y también en un momento muy específico para Estados Unidos. Y entender eso, de principio a fin, es clave para no tragarse ni el alarmismo barato ni la propaganda de siempre. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Ahora sí, vamos al centro del asunto. Cuando el presidente de Estados Unidos vuelve a poner a Cuba en el centro de sus declaraciones públicas y la llama una nación fallida, no está hablando solo de economía. Está construyendo un relato que prepara el terreno para justificar decisiones, endurecer posturas y enviar mensajes tanto hacia afuera como hacia adentro de su propio país. Y aquí es donde muchos se pierden, porque se quedan en la frase y no miran el contexto completo. La frase llega después de la firma de nuevas medidas que endurecen aún más la política hacia el gobierno cubano. Medidas que no se anuncian con bombos y platillos, pero que tienen un impacto directo sobre uno de los puntos más frágiles de la isla, la energía. El combustible, el funcionamiento básico del país. Y aquí hay que decir algo claro, sin gritos y sin consignas. Un país que no puede garantizar electricidad estable, no puede garantizar nada más. Ni producción, ni servicios, ni vida cotidiana. Y eso no es culpa de una frase dicha en Washington. Eso es consecuencia de décadas de mala gestión, de infraestructura abandonada, de decisiones políticas que priorizaron el control sobre la eficiencia y la propaganda sobre la realidad. El problema real no empieza afuera, empieza dentro. Cuando desde Estados Unidos se habla de que Cuba no podrá sobrevivir, no se está revelando un secreto. Se está diciendo en voz alta algo que dentro de la isla se vive en silencio desde hace años. Un colapso productivo sostenido, una economía que no genera riqueza real, una dependencia crónica de factores externos y una estructura de poder que no rinde cuentas. Pero aquí viene la parte incómoda, la que no gusta ni a unos ni a otros. Endurecer sanciones en un contexto de colapso interno no derrumba gobiernos, derrumba sociedades. Y el gobierno cubano lo sabe. Por eso convierte cada presión externa en un discurso de plaza sitiada. Por eso usa cada declaración extranjera como combustible narrativo para justificar el inmovilismo interno. Y ahí está la gran mentira que se repite una y otra vez, que todos los problemas vienen de afuera. La realidad es más compleja y más dura. La crisis energética no empezó ayer ni empezó con esta administración estadounidense. Empezó cuando se dejó caer el sistema eléctrico, cuando se pospusieron inversiones, cuando se apostó por parches en lugar de soluciones estructurales. Empezó cuando se administró un país como si fuera un cuartel y no una nación moderna. Las nuevas medidas, al apuntar al suministro de petróleo, no hacen más que presionar una herida ya abierta. Y eso genera un escenario peligroso, porque mientras más se aprieta desde fuera, más se cierra el poder desde dentro. Y en ese juego de tensiones, el ciudadano común queda atrapado en el medio, sin voz y sin opciones. Aquí no hay buenos y malos de película. Hay intereses, hay narrativas, y hay una población cansada de pagar por decisiones que no toma. Estados Unidos habla de seguridad nacional y de política exterior. Cuba responde con consignas, con control, con represión silenciosa y a veces no tan silenciosa. Y mientras tanto, el país se vacía, no solo de gente, sino de futuro. Porque la decadencia no siempre se ve en edificios derrumbados. A veces se ve en la normalización del absurdo, en la resignación cotidiana, en el no hay convertido en forma de vida. Se ve en precios que no guardan relación con salarios, en promesas que se repiten cada año, en reformas que nunca llegan completas. Y aquí es donde hay que ser justos y precisos. Ninguna declaración desde Washington va a arreglar eso. Pero tampoco lo va a arreglar seguir culpando a factores externos mientras se niega cualquier responsabilidad interna. La frase, falta poco, puede interpretarse de muchas maneras. Algunos la escuchan como advertencia, otros como esperanza, otros como amenaza, pero lo realmente importante no es lo que significa para los políticos, sino lo que provoca en la gente. Y lo que provoca es incertidumbre.
miedo, expectativa, y también hartazgo, porque después de tanto anuncio, tanta crisis y tanto discurso, la pregunta real es esta: ¿falta poco para qué? ¿Para un cambio? ¿Para un colapso mayor? ¿Para más control? ¿Para más presión? Nadie lo dice, nadie lo explica, y eso no es casual. En periodismo, cuando no te explican algo, casi siempre es porque no conviene hacerlo. Y aquí conviene mantener la ambigüedad. Conviene que cada cual interprete según su bando. Conviene que el ruido tape el análisis. Pero en Cuba no jugamos a eso. El problema real de Cuba no es una frase, ni una orden ejecutiva, ni un país extranjero. El problema real es un modelo agotado que no supo renovarse, que confundió resistencia con terquedad y soberanía con cerrazón. Un modelo que hoy no ofrece ni bienestar ni horizonte, y que responde a la crisis con más control en lugar de más soluciones. Y al mismo tiempo, el problema de la política hacia Cuba desde Estados Unidos es creer que la presión por sí sola genera cambios positivos. La historia demuestra lo contrario. La presión sin estrategia solo fortalece los extremos y aplasta a los de abajo. Aquí no se trata de defender gobiernos ni de justificar sanciones. Se trata de entender consecuencias, de mirar el tablero completo, de no tragarse el cuento fácil. Porque mientras unos hablan de geopolítica, otros apagan velas en la oscuridad. Mientras unos firman decretos, otros hacen cuentas imposibles. Mientras unos repiten consignas, otros deciden irse, mental o físicamente. Y eso, digan lo que digan, es decadencia. No económica solamente, sino moral y política. Ahora, llegamos al cierre, y vuelvo al principio. Falta poco. Esa frase no debería tranquilizar a nadie. Debería preocuparnos a todos. Porque cuando las cosas se mueven sin transparencia, sin diálogo y sin responsabilidad, lo que falta poco no siempre es el cambio que se promete, sino el golpe que no se explica. La pregunta que queda sobre la mesa no es quién tiene la razón, sino quién está dispuesto a decir la verdad completa. Y esa verdad incomoda a todos los bandos. Si llegaste hasta aquí, es porque no te conformas con titulares. Porque quieres entender, no solo reaccionar. Y eso, hoy, es más valioso que nunca. Ahora dime tú, y deja que el debate empiece solo. ¿Crees que esta nueva escalada traerá soluciones reales o solo profundizará un desgaste que ya parece interminable?